Bueno, vamos a empezar entonces. Y arrancamos justamente con esta idea que mencionábamos acerca de que la política, muchas veces, o la palabra política, tiene múltiples significados. La usamos para referirnos a múltiples cosas. Esa polisemia de la palabra necesita ser delimitada. Y ahí Sartori hace un primer esfuerzo en este sentido. Y como no puede ser de otra manera, arranca con los griegos. Sartori recupera un poco la historia y ve cómo ahí en la antigua Grecia la política era toda la vida social. De hecho, menciona esta idea de el animal político de Aristóteles, pero no porque el ser humano sea puramente político, sino que porque en la antigua Grecia la dimensión de la política era concebida como la única dimensión de la existencia. Pensemos que no había una economía organizada, no había una sociedad civil diferente al Estado. La ciudad era el Estado y era la comunidad, era todo una sola cosa, y los miembros de esa comunidad se juntaban en el ágora, no solo a filosofar como los que vemos acá al lado mío, sino sobre todo a decidir cosas, a decidir sobre problemas sociales. Seguramente se ponían de acuerdo, pero antes de ponerse de acuerdo confrontaban, discutían, establecían jerarquías, establecían prioridades, y siempre con esta idea en ese momento orientada hacia el bien común, pero sobre todo comprendiendo que eran una comunidad, que compartían un territorio, que compartían recursos, y que en ese ámbito de lo público es donde se saldaban las diferencias. Pero sin embargo, la política era visto como el todo. Insisto con esta idea, no había una diferencia del ámbito social o el ámbito cultural, sino que la ciudad era el Estado, era la ciudad-estado, y era todo lo que abarcaba la comunidad. No hacer política era no formar parte de la comunidad. Como se va viendo también en los textos, y acá a los efectos de la clase pegamos un pequeño salto temporal, pero este ámbito que en la Grecia antigua se veía como el único, se va transformando en las comunidades humanas a lo largo del tiempo. Pegamos un salto, les decía, hasta el siglo XX, y con Weber vamos a ver un poco lo que él observaba en ese mundo del siglo XX, donde la política ya ocupa un ámbito específico bien distinto de la economía, bien distinto del ámbito social. Hay un sistema político, hay un Estado, de hecho, donde se toman las decisiones colectivas, donde se ejerce el poder soberano y donde la política no deja de ser, sin embargo, una actividad humana, un quehacer humano. De hecho, Weber, en su texto, en La política como vocación, reflexiona y analiza quiénes son los que hacen política, por qué hacen política, para qué hacen esa política, con qué finalidad. Identifica a aquellos que hacen política por vocación o a aquellos que lo hacen como una ocupación profesional. Identifica que el quehacer político a veces puede estar direccionado a valores éticos o a veces puede estar direccionado a intereses, y cómo esos quehaceres políticos también retroalimentan una legitimidad de un conjunto de personas que se dedican al hacer político y que conforman el cuadro administrativo del Estado. Estas ideas Weber las desarrolla en profundidad, y como vamos a ver en próximas clases, a partir de estas ideas, él termina fundando su sociología, que se dedica justamente, o a partir del método interpretativo, que justamente lo que se dedica a hacer es a interpretar los fenómenos políticos. Esa realidad social es justamente la que observa Sartori y trata de dilucidar. Para eso concibe este concepto de la diferenciación estructural de los componentes humanos. Estas palabras tan raras y rebuscadas, lo que Sartori trata de reflejar es cómo las sociedades a lo largo del transcurrir del tiempo se van complejizando.
Sartori, por supuesto, escribe después de Weber, después de Maquiavelo y mucho después de los griegos. Pero es ahí donde empieza su análisis. Sartori ve cómo en la época de los griegos la política era la palabra con la cual se definía la vida en sociedad. No había más ámbito en la comunidad que la política. Sin embargo, al transcurrir el tiempo y con el Imperio Romano, en Roma, se introduce esta idea de la ley, de cómo la vida en sociedad tiene que estar preconcebida a través de una norma y se diferencia lo que es legal y lo que está contenido dentro de lo que es legal y lo que no. Eso ya hace una primera diferenciación estructural, porque a partir de eso se funda en una estructura de personas que están encargadas en hacer cumplir la ley. Continuando con el transcurrir de las sociedades y cómo se van complejizando, acá quiero hacer una pequeña aclaración, que se vayan complejizando, por más que algunos lo sintamos así, no quiere decir que se haga más difícil, sino que se observa la multicausalidad y la multivariabilidad. ¿Por qué? Porque se van incorporando justamente estructuras, componentes humanos que son estructuras diferenciadas dentro de las sociedades. Tenemos la polis griega donde solamente existe un solo ámbito, que es el ámbito que se denominaba la política. Ya con los romanos vemos aparecer la judicialización de la vida social, donde hay normas, donde hay un cuerpo que pone esas normas y otros cuerpos, otras estructuras compuestas por seres humanos que se dedican a implementar esas normas. A medida que también sigue transcurriendo la vida en sociedad y durante la Edad Media aparece el ámbito de la religión, que también se estructura fuertemente y que rige sobre lo que es justo, bueno y bello en una sociedad y sobre lo que está bien y lo que está mal, y que también tiene su correlato con otros componentes estructurales que hacen que se tenga vigencia esos conceptos o esas concepciones de lo que está bien y lo que está mal. Luego, con el Renacimiento, esa idea religiosa que se había instalado mucho en la sociedad medieval y que regía fuertemente la sociedad medieval, se separa del Estado. Y vemos cómo no solo la religión se separa del Estado, sino que el propio Estado se separa en distintos poderes. Y vemos la división del poder legislativo, judicial y ejecutivo como uno de los atributos de ese devenir de las sociedades y de esa estructuración, volviendo a la idea de Sartori, de esa estructuración de los componentes humanos, donde cada una de estos cambios implica el surgimiento de organizaciones, por decirlo de alguna forma, o de estructuras que tienen una finalidad y que van delimitando ámbitos diferentes. Un poco después del Renacimiento llega la Revolución Industrial y ahí, a partir de la Revolución Industrial, es donde la vida económica cobra una autonomía muy poderosa y muy fuerte en la estructuración de los componentes humanos, o sea, en la organización de las sociedades, y la vida económica se hace como un ámbito aparte, y entonces a partir de eso empezamos a observar sociedades que tienen un ámbito de lo público y un ámbito de lo privado. Y en esa diferenciación estructural de los componentes humanos es donde Sartori identifica que hay un espacio, un conjunto de componentes en los cuales ocurren y en los cuales se observan los fenómenos políticos. Bueno, y a partir de esa diferenciación estructural es donde podemos concebir que en el transcurrir del tiempo se va delimitando un ámbito específico del Estado. Podemos decir de alguna forma que Weber y Malamud están de acuerdo con lo que es el Estado. Podemos calificarlo a Malamud como un weberiano crítico, digamos. La definición, que la vamos a ver en próximas clases, pero la definición de Weber de Estado es una organización, un cuadro administrativo que reclama para sí y con éxito
el uso de la violencia, el monopolio del uso de la violencia física en un determinado territorio. Con esto, Weber no quiere decir que el Estado solamente está para reprimir. Con esto, Weber lo que dice es que este cuadro administrativo, que en realidad lo que hace es prohibirle a otros usar la violencia al margen de su estructuración, es el que efectivamente logra estructurar las relaciones sociales de una comunidad. Ahí no podemos dejar de mencionar la definición de Estado de Weber, que si bien la vamos a desarrollar en próximas clases, no podemos dejar de mencionarla porque es como la definición por excelencia de lo que es el Estado. Malamud comparte esta definición. Podemos decir que Malamud es una especie de weberiano crítico. Para Weber, el Estado es una organización, un cuadro administrativo que reclama para sí el monopolio legítimo de la violencia sobre un determinado territorio. Ahí, esto no quiere decir que para Weber el Estado solamente está para reprimir. Ahí la palabra clave es la legitimidad, que como les digo, lo vamos a ver en próximas clases, pero lo que hace el Estado es este cuadro administrativo, esta estructura de seres humanos que reclaman para sí el monopolio de la violencia, fundamentalmente implica que otros no pueden ejercer la violencia en el territorio y en la población donde ese Estado reclama ese monopolio. Esto hace que el Estado, la existencia del Estado, estructure las relaciones sociales. Y ahí Malamud le agrega un condimento, que es que esa estructuración de relaciones sociales lo que hace es definir un determinado tipo de orden social. Si hay una organización de seres humanos, de personas, tratando de garantizar un orden, también es porque en ese territorio y en esa comunidad también se presume o se sobreentiende que hay conflicto. Ahí, y un poco metiéndonos en el quehacer del politólogo y a partir de las ideas de Malamud, vamos a ver que un poco la idea o el objetivo del análisis político es tratar de comprender de forma más acabada estas cuestiones, porque en la ciencia, vamos a ver un poco a lo largo de toda la materia, pero también las ciencias sociales en general, siempre se dividen entre aquellos cientistas sociales que están más preocupados o más orientados a pensar el conflicto social y quienes se orientan más desde la óptica del orden social. Para esto Malamud tiene sus conceptos de diádicos y triádicos. Desde la óptica del conflicto, lo que predomina es aquellos cientistas sociales y que enfocan el análisis de los fenómenos políticos o los fenómenos sociales en general desde la óptica del conflicto, lo que tratan de ver es, bueno, cuáles son los puntos, los intereses contrapuestos, identificar y mensurar los intereses contrapuestos y sobre todo concebir cuál es la correlación de fuerzas entre esos actores en conflicto. A este tipo de enfoque o a esta óptica del conflicto, Malamud la llama la de los diádicos, porque solamente concibe dos actores que justamente confrontan y uno se impone sobre el otro. Pero por otro lado, aquellos que están más orientados a intentar concebir y comprender y analizar los factores de orden social, Malamud lo llamaría los triádicos, o podríamos inscribirlo dentro de la categoría que Malamud concibe de los triádicos, donde hay dos actores en conflicto, pero también existe un tercero imparcial que puede arbitrar en ese conflicto y por lo tanto puede lograrse un equilibrio y haber orden. Ya sean diádicos o triádicos, no se puede dejar de observar
que tanto Weber, Sartori y Malamud, de lo que están hablando en definitiva, es de poder, de dominación. Ya sea que los conflictos se resuelvan por la confrontación directa entre dos actores en disputa, o sea que haya un tercero imparcial que logre producir consensos y armonía social. En todos los casos estamos hablando del poder que determinados sectores tienen para imponer colectivamente sus intereses y sus decisiones. Esa forma en la que se producen las decisiones colectivas, en la que se compatibilizan y se saldan los conflictos de intereses, podemos decir que esas es el ámbito en donde ocurren los fenómenos políticos. Y lo que la ciencia política trata de hacer es observar los fenómenos políticos no como deberían ser, sino como realmente son. O sea, los fenómenos políticos que se observan empíricamente en la realidad. Y eso es lo que un poco vamos a tratar de hacer en la materia, de desarrollar contenidos y de incorporar conceptos para poder utilizarlos para ver lo que a los regímenes políticos y a la política en sí como realmente es y no como debería ser. Así que hasta acá la primera clase y bueno, nos seguimos viendo.